sociedad organizada. Entonces, comparto el planteamiento, pero esto implica que los gobiernos entiendan que sin la sociedad no se puede tener eficacia en la gobernabilidad que implica la protección civil. Muy bien, maestro Peralta. No, bueno, sí, definitivamente, si se dice como algo aislado, yo en lo individual, que me dejen armarse, no estaría yo de acuerdo. Creo que estaría de acuerdo instaurando una institución que es tradicional en nuestro régimen constitucional, que es la Guardia Nacional. Yo soy más partidario de ese esquema que el del mentado mando único que ahora te impulsaron. En 1994 se estableció el actual sistema de seguridad sin derogar el de la Guardia Nacional. Mira, por eso te decía, originalmente en la Constitución se establecían dos policías, la entonces judicial, que en realidad pues ya los jueces no llevaban la pesquisa, ya la llevaba el Ministerio Público desde 1931, pero es una reminiscencia del siglo XIX, se le siguió llamando así. La judicial y las municipales. El resto de la seguridad quedaba a cargo de la Guardia Nacional. Pero como en el siglo XIX, don Francisco García Salinas lo usó para rebelarse contra Santa Anna, y don Venustiano Carranza contra Victoriano Huerta, y Adolfo de la Huerta contra Venustiano Carranza, dijeron los gobernantes, no, la Guardia Nacional no. Y crearon un esquema que me van a perdonar, fue inconstitucional durante años, las famosas direcciones de seguridad pública de los estados, hasta que en el 94 se constitucionalizó en el actual sistema de seguridad pública, que es, ese sí estatista, para que vean, para que no digan que uno siempre anda a favor de que el Estado crezca, pues a veces sí y en otras no. Claro. Ese sí es estatista. La Guardia Nacional es ciudadanos en armas, eso sí, capacitados bajo mando militar. Con el tema de, del servicio militar. No, sí, claro, todo el mundo tenía que prestarse, tiene el esquema tal y como se ideó por los padres de la Constitución norteamericana, todos formamos parte de la Guardia Nacional. Algunos, cuando es nuestra obligación un tiempo, otros hacen carrera. Sí, pero por lo menos un año tenías que estar a la orden de... Aquí es tres. ¿Tres? Sí. 3 años. Como en la España, los bisabuelos de uno, luego emigraban, a lo mejor no tanto por pobreza, sino para eludir, para evitar la guerra. Para eludirla. Pues sí, por cierto. Sí, incluso tendríamos que analizar en la praxis cómo los municipios y las comunidades rurales se organizan. Claro. Hay también una institución rural, ¿no?, que atiende los temas de seguridad, y en esa lógica es necesario plantear la realidad de qué es lo que está pasando en el país, y en virtud de ello el concepto del bando único que fue propuesta del gobierno a nivel federal, hay que decirlo con objetividad, fracasó porque nunca estuvo sustentado en la realidad sociodemográfica, orográfica de nuestro país. ¿En qué sentido? Bueno, hay municipios metropolitanos, hay municipios urbanos que tienen la capacidad para que sus policías municipales se enfrenten al crimen organizado, pero hay municipios, la gran mayoría, que no. Entonces, querer implementar una estrategia a rajatabla, lo único que hizo fue que le quitaron a los municipios la posibilidad, a muchos municipios en el país, la única posibilidad que tenían de organización. Y cuando la acción de seguridad va y ataca a un grupo, el efecto que le llaman efecto cucaracha, ¿verdad? Todos los grupos organizados que estaban en una ciudad o en un conjunto de ciudades se dispersan en las localidades, en los municipios del país, cerca de 2.500 municipios. Y hay municipios que simple y sencillamente no tienen la capacidad para tres policías y uno está armado. Así es. Y bueno, ese problema ha llevado a que en este momento la inseguridad, ya olvídate de los delitos producidos por el crimen organizado, los delitos del fuero común, la desaparición de las agencias subalternas del Ministerio Público, la falta de investigación en la comisión de delitos del orden común, la vía pública. O sea, hay un desmantelamiento. Yo he platicado con muchos jueces. Ahora, ¿cómo arreglarlo? He platicado con jueces en el interior del estado y están verdaderamente preocupados porque
es una bomba de tiempo lo que tienen en sus manos, porque no se persiguen los delitos, porque los ciudadanos no tienen las agencias subalternas, porque tardan 1 o 2 días para ir y presentar una denuncia. Las personas que sufren este tipo de delitos del orden común no van a dejar su negocio para trasladarse al distrito judicial. Hay 15, 16 distritos judiciales. Es decir, el tema de la seguridad va de la mano del tema de la procuración y administración de la justicia. No puede verse, como bien dice el maestro, como un ente aislado. No es un tema de policías y ladrones. Claro. Es un tema de política de Estado. Pero también es bueno, digo, aquí el maestro es experto y tú, mi querido Alejandro, igual. Yo he peleado mucho y a lo mejor no es posible, peleo algo imposible. El que precisamente la gente que sufrimos de algún atraco, sobre todo de los celulares o etcétera, ya no vas a denunciar. Y a lo mejor está bajo la cámara de vigilancia del C5. Sin embargo, eso no es suficiente. ¿Por qué no darle validez a un testimonio de una cámara de seguridad y si ya tienes identificado al ladrón, sin que la persona afectada tenga que ir a levantar un acta y la expongamos? Porque esa es la realidad. En el momento que vas a levantar una denuncia, pues tienes que dejar tu identificación. ¿Y para qué no seamos tontos? Desgraciadamente las autoridades, algunas, la mayoría, están coluidas con el crimen organizado, con gente que se dedica a esto. Entonces, pues te pones de pechito, dejas tu dirección, dejas tus datos personales. A mucha gente le da miedo, mejor dice, mira, que se me pierda el celular o que se me pierda lo que lleva yo en la cartera. Sin embargo, hay un testimonio. Hoy en día cada vez tenemos más y más cámaras, pero esas cámaras pues están para verificar, pero no son una prueba contundente. ¿Por qué no hacerla una prueba? Adelante, adelante. Así es una prueba. Lo que pasa es que si el delito se persigue a querella necesaria, pues no hay querella. Ahora, ¿qué puede hacerse? Bueno, que la mayoría de los delitos se persiga de oficio. Pero fíjate que hay una contradicción, hay un delito, hay los delitos de oficio, como es el homicidio. Cuando se lo vas a denunciar, te dicen, ¿y usted con qué interés jurídico? No, pues como interés jurídico si es de oficio. Ahí no hay lógica, ahí hay un problema de una ambigua, no sé si interpretación o más bien operatividad de la ley, más que interpretación, pero creo que eso es valioso. Te voy a poner un ejemplo. El puente 475 y 485 se construyó sin licencia de construcción. Dice un viejo axioma que la causa de la causa es causa de lo causado. El accidente en donde fallecieron 5 personas en consecuencia no fue accidente, fue homicidio doloso, porque faltaba la licencia de construcción. Esto lo presentamos como querella en el Ministerio Público y me dicen, ¿y usted con qué interés jurídico? No necesito interés jurídico, es de oficio, se persigue de oficio, jóvenes. Mi interés jurídico es que soy sabedor de los hechos, nada más, porque se persigue de oficio. Incluso este argumento mío le gustó mucho a mi amigo, el senador Humberto Hernández Haddad, porque él tuvo problemas en las denuncias con el asunto de Colosio, por eso. Porque le dijeron, ¿y usted cuál es su interés jurídico? Pues es homicidio, jóvenes. ¿Cuál va a ser el interés jurídico? Sí, son 2 temas centrales que los ciudadanos cada vez observan más. Es impunidad y corrupción. O sea, impunidad. El ciudadano ve que a pesar de denunciar no pasa nada. Y eso se habla de protección, complicidad, la impunidad. Y la corrupción es este flagelo que implica el beneficio de la acción de la política o de la acción del gobierno para quien ejecuta una actividad de orden administrativo. Entonces, corrupción e impunidad son para el ciudadano el mayor referente de la política. Pues es el cáncer. Sí, por eso el ciudadano está harto y por eso el ciudadano está molesto. Por eso vemos hoy al ciudadano organizado. Hemos visto, nos hemos puesto a prueba ahora con los fenómenos naturales. No son desastres naturales, son desastres humanos, porque nosotros no hemos entendido el esquema de la naturaleza.
Entonces, violentamos los cauces de los ríos, Claro. manipulamos el medio ambiente, contaminamos los mares, contaminamos la atmósfera, es decir, no respetamos los equilibrios de la naturaleza. Además estamos en un lugar sísmico donde cada vez hay más edificios, ¿no? Bueno, la Tierra está organizada en capas tectónicas y hay movilidad permanente desde la historia, más allá de la historia de la humanidad. Entonces, y además la corrupción nos ha hecho que se construyan sin permiso, se construya, como bien dice el maestro, en zonas no adecuadas o que no se cumplan los estándares, los parámetros de construcción. Sí, porque hoy en día, digo, yo estoy de acuerdo con las construcciones muy, muy antiguas, no tenían la tecnología ni las herramientas de hoy, sin embargo ahí siguen la mayoría. Pero hoy en día que un edificio se caiga o se fracture es porque está mal hecho, no es porque Dios lo quiera, es porque está mal hecho, está mal estructurado. Bueno, ahí están los socavones, ¿no? De las carreteras. Claro, totalmente. De estas obras. Cada vez que nos subimos o que pasamos, me toca del distrito de Tepeaca hacia México, y no dejan de rehabilitar el segundo piso. Todos el tiempo lo están rehabilitando, entonces pues es obvio que ahí está el ejemplo de estas situaciones. Pero bueno, decíamos entonces que por un lado la corrupción y por otro lado la impunidad. Si me lo permites, Alejandro, ya estamos son las 3:35. Vamos a un corte porque ya me lo están exigiendo. Lo seguimos. Adelante. Perdón, Bueno, para concluir la idea, entonces el ciudadano nos ha dado, los jóvenes, los ciudadanos nos han dado ejemplos, lecciones, ¿no? De cómo los ciudadanos se organizan para atender un problema, una afectación humana, como sucedió en los sismos primero del 7 en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, y el sucedido el día 19, ¿no? De cómo se organiza socialmente, de cómo repudian los actos de protagonismo político. Híjoles, yo creo que a todo el mundo. ¿No? Pero también hay una situación ahí que comprendo, ¿no? Por un lado, cuando como diputado o presidente municipal o presidente de la República o senador no te apareces, dicen, ¿por qué no apareces? Cuando te apareces y tratas de dejar una evidencia, ya es protagonismo. O sea, ¿en qué momento pasa del protagonismo al hacer presencia? O sea, ¿en qué momento? Es una línea muy delgada, pero... Es una línea muy delgada. Muy delgada, pero lo que tienes que hacer es, por ejemplo, nosotros hemos llevado víveres, hemos organizado centros de Pero acopio, tienes fotos pero de no, esos. sí, pero yo no aparezco ahí como si fuera artista de cine. Claro. Porque no es, o sea, o en qué momento me saco una foto en el súper diciendo, me vengo a comprar la despensa para llevársela a los afectados. Esos son actos de insensibilidad, de falta de respeto, pero sobre todo el que llegues como diputado y quieras hacer algo que no haces, pues. O sea, lo que te corresponde a ti es organizar, es apoyar, es respaldar. Hay autoridades. Ahora, tú llegas como ciudadano, pues súmate al resto de los ciudadanos. Pero se nota, el ciudadano nota cuando hay protagonismo. Cuando un personaje va y va tras una cámara fotográfica es porque quiere un tema, vas a publicitar un tema, que puede ser válido si no es un siniestro de esta naturaleza, ¿no? Sí, pero porque no es un con el testimonio, dolor. pero están enterrados jóvenes, niños, señoras, y llegas y haces un acto de protagonismo, el ciudadano lo ve, lo quiere, se quiere, ¿no? Entonces, desde luego que es un despertar, sobre todo los jóvenes, qué bueno que se sigue dando esta participación, y este ejemplo que nos han dado ellos nos debe de servir para valorar la capacidad de organización social. Por eso lo que dice el maestro es lo adecuado. Ahora, ¿qué nos va a llevar esto? A mí me da miedo, maestro Peralta también, que, digo, me queda claro que los que se sacaron un 10, porque no me voy a involucrar entre ellos, porque cada quien hace lo que tiene que hacer, fue la sociedad civil, de verdad, los jóvenes, sí, los ninis o los millennials, o como le dicen,
de verdad... Oye, son cosas diferentes. Bueno, los ninis son los que están recibidos, pero pues no hacen tienen nada. oferta, ¿no? Ni trabajan ni estudian, ¿no? Ni trabajan ni estudian, pero de verdad a mí me sorprende cómo los chavos, los jóvenes de 15, 16, que ya nacieron en este siglo, en el siglo XXI, de verdad se fueron a las calles y fue una participación increíble, que no habían vivido lo que nosotros vivimos en el 99 o en el 85, en el 75, no sé. Los jóvenes estaban embolsando el azúcar, el jabón, el papel, mientras los funcionarios iban a los cócteles a probar las exquisitas delicias de que se organizaron en diferentes eventos. Eso es vergonzoso. Hubo varios municipios de todos los partidos, no nada más de uno, donde sí detuvieron la ayuda para que el presidente tuviera que entregar esa ayuda, y obviamente salió en redes sociales. A final de cuentas creo que los ciudadanos participaron, sí están un tanto decepcionados. Mi pregunta, y a lo que yo iba, maestro Peralta, Alejandro Armenta, ¿qué va a pasar en el 18? O sea, ¿la gente va a actuar o al final de cuentas el PRI o los partidos grandes se les va a hacer su tarea de inhibir el voto? Mucha gente hoy le preguntas a los jóvenes y dicen, estoy asqueado de la política, o sea, no quiero participar. Entonces, ¿va a ser ahí un tema de conflicto o crees que participe o cómo ves la lectura de la reacción de estos jóvenes, que en ellos va a estar la decisión del 18, que estamos prácticamente en vísperas? Mira, más allá de los partidos, yo diría, maestro Peralta, Richard, tenemos dos caminos ahí en México para el 2018. No es que no haya más, pero si te quedas en medio, el quedarse en medio significa estar a favor de lo mismo. Entonces, si el 70% de los habitantes están hartos de la política, de la corrupción, de la complicidad... ¿Cuál es la opción, Alejandro? Pues la opción es el cambio, es estar en contra de la continuidad. Entonces, pero ya tuvimos un cambio en el 2000 y salió prácticamente lo mismo. Pero es que el PRI y el PAN es lo mismo. Entonces, ¿por qué Morena sería diferente? O sea, yo le he preguntado muchas veces a Gabriel Biestro, que además es buen amigo y bienvenido y es colaborador de este programa. Dime los cómo. O sea, no me digas lo que duele. Pues sabemos que la inseguridad, la corrupción, pues es el cáncer de este país. ¿Cómo le va a hacer Morena? ¿Se puede dar un efecto en el 2018 donde gane Andrés Manuel y donde no solamente gane Andrés Manuel, donde sea un efecto Andrés Manuel, o sea, del mismo partido, porque hay elecciones para diputados locales, diputados federales, senadores, presidentes municipales, regidores, gobernadores? O sea, es una elección que se puede dar un fenómeno donde no creo, y si no corrígeme, que Morena tenga esa capacidad para tener tanto del día a la mañana, ¿no? O sea, esa fuerza política o esa logística, porque imagínate que se dé el efecto donde sí, Andrés Manuel, y que ganen presidencias, que ganen gobernaturas, que ganen posiciones, diputados. ¿De dónde va a sacar tanta gente Morena? Tienes razón, hay mucha más simpatía hacia Morena que la estructura que Morena tiene. Eso es real. Es real. Entonces, lo que varios compañeros que nos hemos integrado a Morena hemos venido subrayando es: necesitamos reforzar la estructura que cuida las casillas. Ese es el tema. No tendríamos que estar en este país gastando dinero de los mexicanos en representantes de casilla si hubiera procesos democráticos y si no hubiera fraude electoral, entonces, o no hubiera elecciones de Estado. Pero entonces hay que gastar miles de millones de pesos en el representante de cada partido político. Bueno, entonces, la única forma que yo veo de garantizar la decisión de los ciudadanos en las urnas es teniendo representación completa en el país. Eso cuesta dinero. Y se lo he comentado a la dirigencia nacional. En el Estado de México, la elección de Delfina, que fue ganada por Morena, se perdió en el 30% de las casillas que no fueron representadas. Ahí se perdió la elección. Es por demás claro e inobjetable que hubo un fraude electoral y una elección de Estado en el Estado de México. Entonces, bueno, ¿qué debe de hacer Morena y qué deberían de hacer cuál es el llamado a los ciudadanos
que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es cuidemos las casillas. Así es, cuidemos las casillas. Si logramos tener representación en todo el país, que ese es el reto de Morena, creo que lo vamos a lograr. Por eso Andrés Manuel lo ha señalado en diferentes momentos. Ni los que llegamos a Morena podemos secuestrar al partido, ni los que están deben secuestrar al partido. Es la suma de hombres y mujeres libres que queremos un cambio. Ahora, hay quien diga, no, yo estoy bien así, a mí me gusta el PRI, a mí me gusta el PAN, a mí me gusta, pues, ahí está, los que creen que las cosas están bien, los que creen que cómo se invierten los recursos del pueblo, los que consideran que el estado de pobreza y marginación en nuestro país es el adecuado, y los que creen que este país no se puede cambiar porque la corrupción ya es una costumbre, ya es una cultura, ya es parte de nuestra vida. Bueno, pues tienen como opción seguir en el PRI y en el PAN, y okay. Hay que respetar la democracia. Ahora, a ver, este asunto, y también maestro Peralta puede usted opinar, y no conozco de política, simplemente... ¡Qué modestia! No, en serio. Este tema de donar el presupuesto a los partidos políticos, ¿no se hacen dejar aquí, Alejandro? Porque al final de cuentas, los partidos, las elecciones también se ganan con dinero, es una realidad. Sí, creo que no, perdón. Y si el gobierno federal, pues es el que está en el poder, y todos con piso parejo, sin dinero, pues creo que tiene cierta ventaja el gobierno que está a cargo, ¿no? Si a todos les van a quitar el dinero, pero no sé, maestro Bueno, Peralta. mira, yo sí, volviendo un poco a lo que se estaba comentando y entrelazándolo con lo que acabas de preguntar, los ciudadanos, los jóvenes, bueno, no me gusta mucho la palabra ciudadano porque ya se convirtió en sagrada palabra, los habitantes del país y concretamente los más jóvenes están hartos de la política, pues muy mal, porque la solución que tenemos que afrontar es con más política, y con verdad política profesional y política de fondo. Necesitamos cambiarle el perfil a los políticos que están al mando, o mejor dicho, necesitamos renovar en los mandos políticos con otro perfil. Bueno, eso es otra cosa, pero necesitamos que sean políticos. Porque sí, esto es interesante, y una de las cosas de la política es que se requiere dinero, y requiere menos dinero. No sé si público forzosamente, el problema es que si no es público, las procedencias sospechosas pueden ser terribles. Si no es público, ¿qué pasa? Que cualquier adinerado compra el cargo, adinerado con recursos de procedencia lícita o ilícita, para el caso no hay mucha diferencia, si te fijas bien, ¿no? Finalmente es comprar el cargo, no me gusta, ¿eh? Entonces eso de que como ya satanizamos la vida política, que renuncien hasta el último centavo, que restrinjan está bien, al margen de consideraciones legales, de que si se señaló en el presupuesto para fines electorales y destinarlo a otro fin, no va acorde a la reglamentación correspondiente al presupuesto, bla, 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 que tampoco es bla, 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 hay que atenderlo. Pero sobre todo es que se sacrifiquen hasta el último centavo. ¿Y cómo se va a hacer política? Sí, tiene que ser más austera, tiene que ser mucho más austera, tiene que ser menos mercadotécnica, y ese es un problema de la política mundial. Tenemos que hacer una política más de plaza pública, pero de plaza pública con ideas ante el pueblo, no de eslogans ni de mercadotecnia, ¿no? Digo, se dice que la razón surge en Atenas, porque con la democracia se tiene que alegar y argumentar ante el pueblo, y esa argumentación hizo que surgiera la democracia en la plaza pública y con ella la razón. Bueno, ahora es todo lo contrario, el eslogan es la razón. La idea de las frases cortas impactantes, de no te eches tu rollo tan analítico porque no te entienden, pues necesitamos que no nos entiendan y explicarlo más a detalle, porque cuidado con las frases cortas impactantes, ya se excedieron, ya terminan por abatir toda racionalidad, por estupidizar al conjunto de la población. No estoy menospreciando a nadie, es un fenómeno social que se da el atontamiento generalizado, empezando por los que a veces lo emitimos. Sí. ¿Cuánta razón hay, Ricardo, en lo que comenta el maestro Peralta? La eliminación de las prerrogativas de los partidos es más una actitud artística de las... Pero quien la propone es Andrés Manuel. Ahí voy. Andrés Manuel propuso en primera instancia reducir el 20% de las prerrogativas. El INE dijo no se puede, es ilegal. Cuando los ciudadanos salen en las redes sociales a repudiar al gobierno y a los partidos, el INE se echa para atrás, dialoga con
con el PRI, con el PAN, porque son cómplices entre ellos, y dicen, ¿sabes qué? No, sí. Entonces buscan y hacen una contrapropuesta, donde plantean la eliminación de las prerrogativas. Finalmente, lo que se puede reducir quitándole las prerrogativas a los partidos es 1.5 millones de pesos. El problema de la reconstrucción oscila entre 50,000 millones de pesos. Se ha hablado hasta de 200, 300 mil millones de pesos en términos reales, por diferentes aspectos. Sin embargo, Morena plantea, y hay una iniciativa de ley, tan solo la cancelación de la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México implica para el país un ahorro de 150,000 millones de pesos. 3 veces el dinero que se necesita para la reconstrucción del país, en una sola obra. Sin embargo, no, porque pues, es lo mismo que el segundo piso acá, y es lo mismo que el Museo Barroco, y es el mismo que las ciclopistas, y es lo mismo que el trencito. Que no lo superen, que lo atrasen. Pero además, lo que Morena plantea es, no al monstruo estructural, cultural, artístico, arquitectónico, no al despilfarro en esta obra de ornato, pero sí a la construcción de 2 pistas de aterrizaje y despeje que se necesita. Es decir, ampliemos la cobertura de vuelos y de tráfico aéreo que se necesita, pero no hagamos esta obra de ornato que representa la reconstrucción de México, la reconstrucción del país. No, pero el PRI y el PAN dicen no, esas obras no. Pues claro, porque ahí está el negocio y ahí está, como en Evercore en Puebla, los fondos para las campañas. Entonces, hay toda una maquinación que hay que denunciar. Estás hablando de una sola obra, ¿eh? Una sola obra. Bueno, a ver, sí, yo lo he venido diciendo y por eso públicamente le hago nuevamente un llamado respetuoso a Antonio Gali para que declare inconstitucional la deuda de Puebla y deje de pagar 270 millones de pesos mensuales para Evercore, para el museo, para las plataformas de Audi, para las ciclopistas, para la ruedita de la fortuna, que implicaría sí pagar la obra al costo que se tiene que pagar, con la utilidad que debe de tener el empresario, pero si se hiciera una revisión, por lo menos habría 100 millones de pesos mensuales para la reconstrucción de la Mixteca, de la Sierra Norte y de Puebla en los daños que ha tenido nuestro estado. Entonces, no es un tema de que no haya recursos, no es un tema de que no alcance el presupuesto, es un tema de que la política y los políticos que conducen este país y este estado han antepuesto el negocio, el interés económico, la complicidad antes que las circunstancias de prioridad. Es muy simple. ¿Por qué pagar 7,000 millones de pesos en un museo barroco? ¿Por qué pagarlo? Pues, ¿cuánto te cuesta la reconstrucción de Puebla? Ya señalaron que se necesitan alrededor de 2,000 millones de pesos. Bueno, pues ahí tienes una economía. ¿Por qué pagar durante 50 años a tasas del 15% un crédito que no nos pidieron opinión a los poblanos? Entonces, esa es la parte donde el ciudadano dice corrupción, impunidad. No pasa nada. ¿Por qué tirar 300 millones de pesos en una ciclopista, que fue el capricho del sexenio, entre el Boulevard Hermano Cerdán, sobre la autopista, hasta la Capu? Pusieron la ciclopista en medio de la autopista, ahogaron el arroyo de la autopista en ambos sentidos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que los automovilistas pagaran el segundo piso, no para beneficiar a los ciudadanos. Entonces, al darse cuenta los ciudadanos de esa circunstancia, presionamos, ya retiraron, hicieron el tercer carril, pero ese costo de haber hecho... ¿Es obra federal, no? Sí, es obra federal, pero es obra del Estado, o sea, pactado el Estado y la Federación. Eso le costó a los poblanos 300 millones de pesos. Así es que ese tipo de decisiones son criminales, Ricardo. Son criminales. Ahora, ¿por qué nos cuesta, y le cuesta al gobierno federal, que al final de cuentas es patrimonio de todos los mexicanos, y se cobra? Esa parte no la entiendo mucho. Pues es el negocio.
Es el negocio porque Sí, porque además... te cuesta y aparte te pagas peaje. Mira, ahí hay un esquema que se llama las asociaciones público-privadas, que a nivel legislación local se llamaron PPS. La designación en la legislación local de PPS para que correspondiera más al modelo inglés, Private Public Partnerships. Curiosamente es más correcta la expresión de la ley federal, asociación público-privada. Es un esquema que se empezó a establecer en Inglaterra. El primero que lo implementó acá fue en la época de Fox, porque lo estudió un amigo mío, que es Fausto Alzate Araiza, que era miembro del equipo de asesores. Yo le pregunté, oye Fausto, ¿es el mismo esquema de los pidiregas, no? Me dice, sí. Cedillo supongo que lo sacará habrá tenido el mismo modelo que tú. Me dice, no, Cedillo como ser humano será todo lo malo que tú quieras, pero como economista es brillante. Así dijo él, yo no sé. Después la ronda de negociaciones de contratos públicos de la OMC tiene negociaciones al respecto. Y el esquema es, el PPS, o la asociación público-privada, tiene diversos esquemas, depende del contrato, depende de las cláusulas. Una de ellas es, tú particular es la obra, yo no te debo nada. Hasta que la terminas y me la entregas, te la empiezo a pagar. Y solo entonces lo contabilizo como deuda. ¿Qué ventaja tiene esto? Que mientras no lo contabilizo como deuda, tengo acceso a las disposiciones presupuestarias de manera libre. Esa es la ventaja. ¿Que es una tomada de pelo? Sí. Pero bueno, ya lo sancionó la OMC. En una ronda de negociaciones de las que México no es parte, por cierto. Otro es, tiene un esquema muy antiguo en la legislación española, que se llama, en la legislación española del siglo XIX se le llamó la concesión de obra. Esto particular lo haces y yo te la concedo hasta que te la autopagues. Pero se usó en la legislación española Alfonso XII, o sea, después de perder la guerra con Estados Unidos. Quiere decir que es para estados financieramente quebrados. Si tú tienes presupuesto y lo gastas, pues es porque estás dispuesto a pagar un sobreprecio, pues por tranza, para decirlo con todas sus letras. Pero suena más lógico que me concesiones, yo invierto y yo saco el usufructo. Eso esa es la concesión de obra. Está correcto. Sí, depende de las tasas, ¿no? Depende de la tasa, pero yo veo peor que el pueblo lo paga, aparte se concesiona y aparte me cobra. Bueno, por eso estoy diciendo que ese esquema de la acción público-privada tenía su razón, según nuestros tratadistas españoles, para estados quebrados. Quiere decir que no tengo de otra. Pero si tengo recursos presupuestales y recurro a ese esquema, pues es porque quiero beneficiar a alguien, ¿no? Sí. Y ese lo quiero beneficiar, pues porque también yo voy en el beneficio, dirían los pensados. Es muy simple con que revises quiénes firman la escritura pública de Evercore Protego y te vas a encontrar a los socios que están saqueando a Puebla. Eso lo he denunciado, Ricardo, permanentemente. Eso me enfrentó con el PRI, eso me ha enfrentado con Rafael Moreno Valle, y eso pues significa indudablemente que te voy a dar una exclusiva. Tengo conocimiento que el fiscal, que es un hombre extremadamente eficaz para inventar expedientes, para encarcelar y para buscar chivos expiatorios, anda mandando oficios a algunas dependencias para ver si me pueden hacer algunas investigaciones, ¿no? Entonces, bueno, hago de conocimiento, fui a la Procuraduría, a la Fiscalía hoy. Nos queda un minuto. Para presentar un tema, y bueno, solamente para decir que estamos preparados, pero es la reacción, es el gobierno represor que se siente amenazado en estas acciones de saqueo, que es evidente. Entonces, no hay por qué endeudarse para la reconstrucción del país ni de Puebla. Lo que tenemos que hacer es administrar con honestidad los recursos que son de los mexicanos. Perfecto, sí. Maestro Peralta, un minutito. Ya después de que la despedida del grupo que tuvimos, el fiscal ya también se enojaron conmigo porque creo que el fiscal carnal pues no tenemos por qué tenerlo. Me dicen que no, que es una persona muy destacada, que estuvo en el segundo juzgado de distrito en materia penal en el DF, que fue compañero de despacho de algunos amigos, que yo como me atrevo, que es politiquería. No dudo del perfil profesional del señor, además tampoco me importa, francamente, pero no dudo de él. No me importa, pero no dudo de él. El problema es que políticamente no funciona. El problema es que estuvo gravísimo lo de la señorita Mara, estuvo gravísimo que se vinculara a proceso una persona por
privación ilegal de la libertad, cuando había una muerte. Es terrible que se haya adelantado a decir que no había por ningún motivo vínculos con con trata de personas. Ya lo más. Pues es todo lo que puedo decir. Maestro, gracias. Gracias, Ricardo, gracias, Alejandro. Qué gusto. Mañana, si Dios lo permite, gracias mi Jimmy Boy, mañana a punto de las 3 se nos acabó el tiempo.